Bien chicos, vamos a iniciar nuestra segunda clase de electricidad. El día de hoy vamos a ver fuerza eléctrica y ley de Coulomb. Recuerden que en el tema anterior vimos que los cuerpos que están cargados eléctricamente se pueden atraer o se pueden repeler, dependiendo de si estos tienen diferentes tipos de carga o bien cargas iguales. Vamos a determinar entonces esa fuerza que se produce entre cuerpos con cargas. Existe una ley que permite calcular la magnitud de la fuerza que se produce entre cargas eléctricas. En el siglo XVII el físico francés Charles Coulomb logró medir dicha fuerza entre dos objetos empleando un aparato llamado la balanza de torsión. Realizó muchos experimentos y al final de ellos determinó la ley que lleva su nombre, la ley de Coulomb, para calcular la fuerza eléctrica entre cargas. La magnitud de la fuerza de atracción o de repulsión que se produce entre dos o cargas eléctricas es directamente proporcional a la magnitud de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que las separan. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí tenemos la ley que nos dice que fuerza o... Tenemos aquí representadas cargas, ¿no? Si son cargas del mismo tipo, estas van a presentar fuerzas de repulsión, van a tender a alejarse una de otra. Si son cargas de diferente tipo, estas van a tender a juntarse para neutralizarse. Bien, ¿qué nos dice esto? Bien, que la fuerza 1 o la fuerza 2, ya sea de atracción o de repulsión, se determina mediante la siguiente fórmula. Carga 1 por carga 2 dividida entre la distancia que lo separa. Aquí lo tenemos. La fuerza eléctrica está representada con F, ya sea 1 subíndice 1 o subíndice 2. Las cargas se representan con Q1 o Q2 respectivamente. La distancia entre los centros de carga pues es R cuadrada. Bueno, R, nada más que en la fórmula se eleva al cuadrado esa distancia. Y existe un tercer elemento que se llama la constante de Coulomb. Es decir, cuando nosotros tenemos en general una fórmula, siempre se presenta una constante. Él en sus experimentos logró determinar el valor de esta constante y el valor de la constante que obtuvo fue de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Vamos a hacer una pequeña comparación con la ley de la gravitación universal. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver. ¿De qué se trata? Bueno, nos dice aquí la ley de Coulomb que establece la fuerza eléctrica de atracción o de repulsión entre dos cargas, la cual es directamente proporcional al producto de dichas cargas. ¿Sí? Aquí estas cargas están multiplicándose, es directamente proporcional a dichas cargas. Recuerden ustedes en sus cursos de física que una magnitud directamente proporcional es cuando nosotros tenemos algo despejado aquí, aquello que se encuentre en la parte de arriba o multiplicando va a ser directamente proporcional a este valor, y lo que se encuentre dividiendo es inversamente proporcional a este valor. En este caso nuestro valor es la fuerza eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces las cargas son directamente proporcionales a la fuerza y la distancia al cuadrado es inversamente proporcional a la fuerza. ¿Sí? Entonces nos dice aquí inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa. Aquí tenemos claramente. Y aquí nos anotan el valor de la constante K, que es, si se fijan, es 8.99. Bueno, para efectos prácticos lo manejamos como 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Bien, vamos a compararlo con la ley de la gravitación universal, la cual nos establece que la fuerza gravitacional de atracción entre dos masas, ¿sí? Aquí nos dice que es directamente proporcional al producto de las mismas masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Es decir, ahora nos estamos hablando de la fuerza gravitacional y nos dice que es directamente proporcional, pues entonces estarán multiplicando masa 1 y masa 2 inversamente proporcional, es decir, estará abajo dividiendo al cuadrado de la distancia que los separa. Y tenemos una constante de gravitación universal que es esta G. Y nos dice aquí el valor que es de 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo. Si se observan bien, son idénticas, si se fijan, tienen la misma estructura. Tenemos una constante
tenemos los elementos que producen la fuerza. En este caso, si hablamos de carga, será para la fuerza eléctrica las cargas, serán las masas para la fuerza gravitacional, y estamos hablando también de la distancia que los separa, pero al cuadrado. Entonces es muy importante observar que las constantes de ambas leyes tienen una gran diferencia. Vamos a ver. Mientras el valor de K es de miles de millones de newtons, es decir, 10 a la 9 equivale a un 1 con 9 ceros. Estamos hablando de 100.000, perdón, 1000 millones. Entonces son 1000 millones de newtons. Ya con el 8.99 serían 8000 millones de newtons. En cambio, el valor de G es de 10 a la menos 11 newtons. Si nosotros analizamos, esta es una cantidad infinitamente pequeña. 10 a la menos 11 es casi un piconewton. Si hacemos una comparación o una relación entre una y otra, estaríamos hablando de que hay una diferencia de 10 a la 20. Si este es 10 a la 9 y este es 10 a la menos 11, tenemos una diferencia de 10 a la 20, por la que podemos deducir que la fuerza eléctrica es inmensamente mayor a la fuerza gravitacional. ¿Sí lo ven? Si mientras aquí la constante es de 1000 millones, aquí estamos hablando de casi de un pico newton, es decir, 10 a la menos 11. Lo cual entonces vamos a analizarlo. Esto concuerda perfectamente con las observaciones hechas en el experimento de la electrostática. Pues cuando nosotros le arrancamos algunos electrones a una barra de plástico con un paño, podíamos fácilmente vencer a la gravedad, ¿no es cierto? Si nosotros frotábamos el tubo de PVC con un paño, o si nosotros frotábamos la pluma Bic con nuestro cabello, o bien un peine, notábamos que era muy fácil levantar los pedacitos de papel. Si nosotros los estamos levantando, eso quiere decir que estamos venciendo la fuerza de gravedad. Otro ejemplo era cuando nosotros colocábamos el globo frotado junto a la corriente de agua y ésta se desviaba. Si se fijan, entonces era fácil de vencer la gravedad. Y más aún, cuando nosotros frotábamos el globo con nuestro cabello, era fácil dejarlo pegado a la pared y no importaba la acción de la gravedad, este se mantenía pegado a la pared. Entonces la conclusión final a la que llegamos es que la fuerza eléctrica es infinitamente mayor a la fuerza gravitacional. Y es ahí la razón por la cual nosotros veíamos o podíamos levantar pequeños objetos únicamente con la fuerza electrostática. Bien, vamos a resolver algunos ejemplos de esta ley de Coulomb. La idea de esta clase es que ustedes aprendan a calcular las fuerzas eléctricas numéricamente. Bien, el ejemplo 1 nos dice dos cargas eléctricas de valores Q1 igual a 4 microcoulombs y Q2 igual a menos 6 microcoulombs. Este signo menos, la única función que tiene es para indicarnos que se trata de una carga negativa provocada por un exceso de electrones. Recuerden que vimos que no había más que de dos sopas. Cuando nosotros arrancamos electrones de algún objeto, de algún material, aquel que gana los electrones o que los arrancó y se los llevó, queda cargado negativamente. En cambio, aquel que los perdió, al que le arrancaron los electrones, queda cargado negativamente. Además, recordemos que esta convención, pues les había yo comentado que era de Benjamin Franklin. Bien, entonces este signo dentro del dato de la carga, pues lo único que nos indica que es que corresponde a un electrón, no a un protón, como en el caso de la carga 1, respectivamente, las cuales se encuentran separados a una distancia de 2 centímetros. Si fijan, es una distancia que los separa relativamente pequeña. Vamos a determinar la fuerza eléctrica que se produce y si esta es de repulsión o de atracción. Bien, recuerden que en física uno de los digamos, métodos que debemos de tener es primero identificar los datos que nos dan en nuestro problema, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a encontrar los datos? Bien, vamos a ver, tenemos que identificar primero cuál es el tema que estamos tratando, que estamos intentando resolver. Bien, si nosotros estamos viendo cargas eléctricas, seguramente la ley que corresponde sería ley de Coulomb.
Yo me remito hacia la ley de Coulomb. Bueno, yo veo todas las variables que están involucradas en este ejercicio. Pues tengo la fuerza eléctrica, la constante, la carga 1, la carga 2 y la distancia entre ellos. Es decir, tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos. Yo los enumero aquí. Y pues si me están en el mismo enunciado, me están preguntando la fuerza eléctrica, yo cuando coloco la fuerza eléctrica lo pongo con un signo de interrogación, porque yo perfectamente sé que ese es el dato que me están pidiendo. Bien, tomo del enunciado los datos que me son útiles. Por ejemplo, aquí si están hablando de Q1, estamos hablando de cargas. Q1 es igual a 4 microcoulombs y Q2 es igual a menos 6 microcoulombs, respectivamente. Otro dato que nos dan es la distancia que separa sus centros, que es de 2 centímetros, y la constante eléctrica, que esa nunca va a variar y la vamos a estar utilizando recurrentemente. Es decir, tenemos que es 9 por 10 a la 9. Bien, el primer paso para intentar resolver este ejercicio es recordar que debemos convertir las unidades con prefijos a notación científica como potencia de 10. ¿De qué se trata? Bien, vamos a revisar y vemos que los datos que yo obtengo o que tengo del ejercicio no están en notación científica perfectamente, sino están usando prefijos. Bien, hay que retirar estos prefijos para convertir nuestras unidades a una unidad escrita en notación científica correctamente. Bien, yo veo 4 microcoulombs, yo veo aquí, busco la cantidad micro, equivale por 10 a la menos 6. Bueno, entonces cuando yo lo reescriba, voy a poner que es 4, vamos a ver aquí abajo en la siguiente parte del ejercicio, yo ya reescribo. Ese prefijo micro, que es una letrita antes de la unidad, significa que es por 10 a la menos 6, como dice aquí en el recuadro, ¿no? Por 10 a la menos 6, pues es micro, 10 a la menos 6. Entonces, si tengo aquí micro, yo sustituyo ese prefijo micro por 10 a la menos 6. De la misma manera hago con la carga 2. Ahora, voy con la distancia. La distancia me dice que es de 2 centímetros. Yo voy a buscar centi, que está en la parte de aquí, es 10 a la menos 2. Entonces yo reescribo que es 2 por 10 a la menos 2. Y todo lo demás se mantiene. Obviamente la fórmula que va a relacionar las cargas pues es la I de Coulomb. Yo tengo aquí fuerza eléctrica es igual a constante, carga 1, carga 2 entre radio al cuadrado. Bien, otro procedimiento que tenemos que respetar en física es la sustitución. Una vez que yo ya determiné la fórmula, y ya tengo perfectamente despejado el elemento que pretendo calcular, pues entonces yo procedo a hacer la sustitución. Bien, si no hay nada más que hacer, no hay nada que despejar, la fórmula en este caso se utiliza tal cual y no nos queda más que sustituir valores y resolver. Bien, vamos a poner la constante, este valor de K, que es la constante eléctrica, lo ponemos 9 por 10 a la 9. Vamos a poner la primera carga, que es 4 por 10 a la menos 6, aquí está inscrita. La siguiente es menos 6 por 10 a la menos 6. Y finalmente la distancia que lo separa, que era 2 por 10 a la menos 2. Nunca se olviden de elevar al cuadrado este valor. Si elevan al cuadrado, pues no van a tener problemas. Bueno, ahora viene aquí el dato interesante. Yo espero que ustedes recuerden cómo se resolvían estos ejercicios utilizando notación científica. Bien, ¿cómo se resuelven para recordar? Bueno, por un lado vamos a escribir aquellos datos sin los exponentes de 10. Vamos a desaparecernos temporalmente porque no nos interesa. Entonces yo pongo el primer número, que es 9, a partir de aquí de mi constante eléctrica. Aquí está mi 9. Aquí yo tengo un 4, ¿de acuerdo? Que es de la carga. Tengo un menos 6, que es de la otra carga. Y cuando elevo al cuadrado este 2, pues me va a dar 4. Aquí está. Ahora, ¿cómo le voy a hacer entonces a las potencias de 10? Pues las potencias de 10 son fáciles de resolver. Yo tengo aquí 10 a la 9, 10 a la menos 6, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 4. Ya está resuelto las potencias. Vamos entonces a la obtención del resultado. Yo tengo un 4 arriba y un 4 abajo. Se simplifican y me quedan 9 por 6, 54. Ajá. ¿Qué es el valor que nosotros tenemos aquí? El valor negativo pues nos indica que es una fuerza de atracción, porque yo tengo uno positivo y uno negativo. Aquí vamos a corregir
atracción. Atracción. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué vamos a hacer con los exponentes? Aquí es bien interesante el asunto. Los exponentes que nosotros tenemos, por lo menos los de arriba, se mantienen tal cual. Yo tengo aquí 9, menos 6 y menos 6, tal como están aquí. Ahora yo tengo en la parte de abajo 10 a la menos 4. Cuando yo pretendo resolver esto, si quiero pasar este exponente de 10 que está dividiendo, tiene que pasar con signo contrario. Entonces yo voy a tener 10 y este menos 4, al estar abajo y pasar arriba, pasa como positivo. Menos 6 y menos 6. Si se fijan ustedes, el dato que yo obtengo entre 9 y 4 es 13. Menos 12, nos queda 10 a la 1. ¿De acuerdo? El exponente que obtenemos de 13 menos 12 pues es 1. ¿Qué significa? Pues que estamos multiplicando por 10. Entonces 54 por 10 me da 540. Y la fuerza que se ejerce entre ellos es de atracción. ¿De acuerdo? Bien. Pues es un ejemplo donde tomamos en cuenta todos los detalles. Se resolvió. Y nada, ¿no? Pues esta es la estrategia que vamos a seguir. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Hay varios en este. Tenemos aquí dos cargas eléctricas con valores Q1 menos 3 nanocoulombs y Q2 que equivale a menos 2 nanocoulombs. Si ustedes se fijan en nano, es 10 a la menos 9. Bien, resolvamos. Tenemos aquí pues los datos, yo los obtengo entonces de mi texto. Yo tengo carga 1 que es menos 3 nanocoulomb. Q2 que es menos 2 nanocoulombs. La fuerza eléctrica pues es lo que me están preguntando. La distancia es de 12 centímetros o 12 por 10 a la menos 2 metros. La constante y nada, hay que sustituir. Yo pongo mi fórmula como pequeña referencia para que no me vaya a perder en algún momento. Y hago mi sustitución. Fuerza eléctrica es el 9 por 10 a la 9. En el caso de las cargas, yo tengo que es menos 3 por 10 a la menos 9, menos 2 por 10 a la menos 9, y la distancia que los separa es de 12 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Haciendo números, yo pongo el 9, pongo el menos 3, el menos 2, y 12 al cuadrado me da 144. Por otro lado, hago las potencias de 10, que sería 9, menos 9 y menos 4. Entonces vamos a ver, si yo tengo 9 y menos 4 me da 13. 13 menos 18 pues me da menos 5. Y aquí está el resultado, ¿no? Cuando yo hago esta multiplicación, pues yo tengo 0.375 por 10 a la menos 5 de fuerza eléctrica. Y nada, ¿no? Aquí, ¿qué tipo de fuerza tenemos? Pues es una de repulsión. Dado que las dos son negativas, vamos a tener una fuerza de repulsión. ¿De acuerdo? Cuando hacemos números nos queda 0.375 por 10 a la 5. Si yo recorro el punto o un lugar, entonces yo voy a tener 375 por 10 a la menos 6, ¿no? Aquí hay un detalle, ¿no? 3.75. Bien, entonces tenemos aquí los datos, sería 0.375 o 3.75 por 10 a la menos 6 newtons. Y la fuerza obviamente que es de repulsión porque son cargas iguales. Ajá. Vamos al ejemplo 3. Nos dice aquí, determina la distancia que separa dos protones si la magnitud de la fuerza eléctrica entre ellos es de menos 1 por aquí sería suprime. Nos daría 1.67 por 10 a la menos 18 newtons. ¿De acuerdo? Bien, nosotros como lo habíamos visto en la tablita, tenemos que el valor del protón es 1.67 por 10 a la menos a la menos 27. Entonces escribimos aquí, bueno, el valor de nuestra fuerza es de 1.67 por 10 a la menos 18. Tenemos que los valores de las cargas son de 1.67 por 10 a la menos 27, ya están. Y la constante universal, perdón, la constante eléctrica. Tenemos aquí nuestra fórmula y vamos a despejar, es decir, si yo tengo aquí la distancia al cuadrado y lo quiero aquí, yo paso con operación contraria. Si aquí está dividiendo, aquí va a pasar multiplicando.
si aquí está fuerza eléctrica multiplicando, pues va a pasar dividiendo, como lo tenemos aquí. Y para quitarnos este cuadrado, pues aplicamos una raíz cuadrada. Y listo, sustituimos. Vamos a poner el valor de nuestra constante es de 9 por 10 a la 9. Tenemos 1.67 por 10 a la menos 27, 1.67 por 10 a la menos 27. Y aquí abajo nosotros tenemos 1.67 por 10 a la menos 18. Haciendo números, al final obtenemos que es 1.26 por 10 a la menos 13 newtons. Y entonces calculamos la distancia que los separaba. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser la estrategia para resolver un ejercicio cuando a nosotros se nos pide este dato. Vamos a resolver el último ejercicio, ¿no? Nos dice, dos cargas iguales se repelen con una fuerza de 6 por 10 a la menos 4 newtons. Cuando están separadas 8 milímetros, determinen la magnitud de ambas cargas. Otra vez vamos a obtener datos. Bien, ahora sí me dan la fuerza eléctrica. Me dicen que es 6 por 10 a la menos 4. No sé cuáles son los valores de las cargas, pero sí me dan la distancia, que es de 8 milímetros. Y yo conozco la constante. 8 milímetros equivale a 8 por 10 a la menos 3. Y aquí ya está dado en newtons, no hay ningún problema. Bien, ahora como me piden el valor de las cargas, yo despejo las cargas. Y es muy fácil. La distancia que está aquí dividiendo va a pasar multiplicando, y la constante que está multiplicando va a pasar dividiendo. Bien, aplicamos la raíz cuadrada. Bueno, se considera solo un tipo de carga porque son iguales, ¿no? Entonces se elimina los subíndices y tenemos un solo tipo de carga. Bien, como nosotros estamos calculando aquí carga, pues entonces vamos a sacar una raíz cuadrada. Sustituimos y es 6 por 10 a la menos 4 de la fuerza. Tenemos 8 por 10 a la menos 3 de la distancia, 8 por 10 a la menos 3 de la distancia, y 9 por 10 a la 9 de la constante eléctrica. Al hacer números, pues nada, obtenemos que la carga gemela sería 2.066 por 10 a la menos 9 coulombs. Y con esto concluiríamos los datos, chicos. Bueno, pues esta sí fue una clase bastante breve. Y pues nada, les agradezco y les pido que resuelvan sus actividades correspondientes a la ley de Coulomb. Sale pues, chicos, damos por terminado esto.